OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública, con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente en un nuevo episodio de la quinta temporada. Ya Damián, estoy junto a Damián de Glaube. ¿Qué tal, Cali? ¿Cómo andás? Y quinta temporada, qué loco, ¿no? Bueno, déjame que salude a la ciudad de Necochea, aquí en Argentina, que nos apoya, a todos los que nos escuchan. Y estamos volcándonos un poco estos primeros episodios, Cali, al análisis político, ¿no? Así arranca esta quinta temporada, Damián, sí, un poco tratando de bucear, más que en las preferencias electorales, un poco en los climas, los tonos de época que se va dando y repitiendo en varias partes del mundo. Sabemos que nos escuchan de todos lados, con sus matices, por supuesto, pero bueno, encontrando algunos denominadores comunes de este cambio social y que afecta, por supuesto, también los distintos vaivenes políticos, ¿no? Así es, Cali, y en esta línea de los primeros episodios, algo que hablábamos afuera de cámaras, afuera de micrófonos, afuera de podcast, eso que bien decías vos, esos climas de época, ¿no? Ese contraste de la época del fin del milenio pasado con este nuevo milenio ya con 2 décadas, esa cosa que se ve en liberalismo, socialismo, populismo, ismo y hacia dónde vamos un poco con eso, cómo lo analizamos, ¿no? Cómo pensamos el pasado y cómo pensamos lo que viene. Por eso vamos a hablar con Pablo Tauzón, que es uno de los compiladores del libro ¿Qué hacemos con Menem? Presidente argentino durante toda la década del 90. Famoso caudillo riojano en Argentina. Cuya campaña del 89 es sumamente interesante. Sí, y que marcó, bueno, un antes y un después, ¿no? Mismo desde la visión latinoamericana, ¿no? Fue la época del consenso de Washington, de un giro latinoamericano. O la privatizadora, achicamiento del Estado. En el que Argentina fue un poquito el niño mimado, el ejemplo, ¿no? Si se quiere, en este caso particular, de farandulacización. ¿Cómo se política, dice? Exactamente. La farándula en la política. En la época del auge de los medios masivos tradicionales, ¿no? La televisión, la farándula y la política, montones de famosos que saltaron a la política. Algunos outsiders también, como se ve ahora, en ese caso, bueno, nada, desde el ala liberal, si se quiere. Y la buena pregunta que hace él, ¿no? Que es, ¿qué hacemos con esa época? Que un poquito vuelve, que no se va. Vuelve, no vuelve. Bueno, vamos a conversar un poquito con Pablo. Bueno, acá veníamos hablando con Cali y un poquito, ¿no? De ese fantástico libro de ¿Qué hacemos con Menem? Como nos escuchan de 20 países y quizás alguno más. Menem fue el líder político de la década del 90 aquí en Argentina, con la estabilidad, la convertibilidad, el peso un dólar, una época de liberalismo, de un cambio no solo aquí, sino en el mundo. Una ola privatizadora. Exacto, privatizaciones, el Estado mínimo, la política frívola, el show. Y hoy vemos que en algunos aspectos ese mundo o esa política vuelve. Entonces la pregunta o la idea que hablemos es, como bien decís vos, ¿qué hacemos con esa década, no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por lo de fantástico, a ver, nosotros cuando arrancamos el armado de este libro, que es un libro que es coral porque tiene varios autores, Martín Rodríguez y yo lo escribimos, pero también lo editamos. Entonces surge como un dossier, una revista digital que se llama Panamá Revista, que editamos nosotros, ¿no? Y que después se tradujo al libro. Y la idea era un poco porque todos tenemos 40 y pico, fuimos adolescentes durante el menemismo en la década del 90. La mayoría de los que escriben ahí, por H o por B, digamos, no fue menemista. La amplia mayoría tampoco era algo muy de la adolescencia en Argentina de ese momento serlo, ¿no? Pero nos propusimos hacer una especie de revisión crítica, en el amplio sentido de la palabra crítico, que no necesariamente en contra, sino en muchos casos al revés, ¿no? Sino es ver qué hace con esa década que en la Argentina es un poco maldita, ¿no? Maldita para los peronistas, porque claramente lo que planteó Menem en aquella década en torno al peronismo era una revisión casi completa de las tablas de la ley del peronismo, digamos, por lo menos, a ver, superficialmente hablando tal vez, porque en algunas cosas no, pero en principio convengamos que en relación a lo que fue el kirchnerismo después
y lo que había sido el peronismo hasta la década del 80 era una cosa profundamente disruptiva y diría como si fuese antidogmática, para decirlo de una manera suave. Por lo cual los periodistas mismos no saben bien qué hacer en Argentina con el legado de Menem, político y social. Y después, del punto de vista del mundo liberal, del mundo más hoy ligado a lo que puede ser el espacio del expresidente Macri, también se produce alguna cancelación de alguna manera, porque en principio el macrismo nace después de la crisis de Argentina en el 2001, un poco negando su participación en esa década, ¿no? Esa década que había explotado en 2001. Entonces, primero la negación y después, si se quiere, un hecho maldito, que es que las reformas de mercado más profundas que se hicieron en democracia en Argentina las hizo el peronismo, que es justamente el movimiento contra el cual Macri y su espacio se posiciona y al cual consideran responsable del populismo de los últimos 70 años, ¿no? Entre comillas. Entonces, es como, por otro lado, para la izquierda también es un poco raro que hacer con los 90, porque los 90 fue un proceso liberal y popular, en el sentido más literal de la palabra, que fue votado 50.000 veces, y que proponía una especie de alianza de clases que es un poco contrario al sentido común de la izquierda, que vendría a ser los ricos y los pobres, ¿no? En ese voto. Con lo cual, por muchos motivos distintos, pero concurrente, lo que pasa es que esa década en Argentina es como decimos acá, quema esas fotos, ¿no? Entonces, lo que nos proponemos es justamente entrar en ese tabú y ver en distintas claves, ¿no? Porque cada autor del libro tiene su perspectiva y demás, pero ¿qué es eso para nosotros hoy? Y con la idea también de que los procesos históricos, digamos, no solo pasa con Menem, pasa con cualquier cosa, no es lo mismo hablar de Napoleón en el momento, 10 años después, 20, 50 o 100, ¿no? Uno le imprime las características de la época. O sea, nosotros en el prólogo decíamos Menem con el diario del lunes, o sea, estamos escribiendo 20 años después. Sí. O sea, no hubiésemos dicho lo mismo ni en el 99 ni en el 2009, pero hoy, digamos, esto salió, lo escribimos en el 2020, ¿no? 20 años después de esa década, tal vez se puede decir lo mismo sobre Menem se puede decir lo mismo, por ejemplo, de la corrupción menemista después de algunas cosas que pasaron con el kirchnerismo, o se puede decir lo mismo en relación, por ejemplo, a lo que son las reformas de mercado, viendo lo que pasó con Macri. O sea, lo que pasó fallidamente con Macri. Entonces, es una perspectiva que es interesante revisar hoy esto, y yo creo que no solo nosotros, después nosotros esto lo sacamos en el 2020 en cuarentena, claro, el dossier, y después, obviamente, la ola libertaria en Argentina empezó a reivindicar un poco a Menem de otra manera que la de nuestra, porque claramente no es la misma perspectiva, pero que se hizo como un poco más mainstream esto, que lo que habíamos hecho al comienzo, que era casi diría que una iniciativa nuestra, ¿no? Porque todavía no estaba como la discusión sobre todavía no había explotado el boom liberal. Y además, apelando también un poco a tu trabajo de consultoría, de tratar de sondear y bucear un poco en los climas, ¿no? En los climas sociales, políticos, y un poco desde el análisis también, más allá de las intenciones de voto, pero bueno, una tarea fundamental es bucear un poco y ver qué pasa con cuál es el tono de época, ¿no? Recién mencionaba lo de los libertarios y demás. Hay ciertos rasgos, tal vez de aquella época, ¿no? De los 90, y también transversal, ¿no? Transversal en cuanto a clase social, en cuanto a ubicación geográfica, en cuanto a edades, de esa cosa liberal. Yo creo que lo que sucede es que, a veces los problemas son parecidos. El fin de los años 80 en la Argentina tiene algún hermanamiento con lo que está sucediendo ahora, en el sentido de si uno ve los problemas que son inflación desatada, obviamente en una clave mucho más grave, no en aquella época, pero una inflación desatada, un poder político sin respuesta frente a un Estado que venía ya carcomido de la década del 70, pero ya estaba a punto de explotar en ese fin de los años 80. Le sumamos una rebelión, en el caso de los años 80, no ahora, pero un Estado fuera de control, la rebelión militar y la tablada, el último ataque guerrillero, una expresión de ese Estado que había perdido no solo la capacidad de dirigir y controlar o emitir moneda válida, sino también de tener el monopolio de la fuerza, ¿no? Que era ya, digamos, eso es interesante para cuando uno ve lo de Menem, ¿no? Como diciendo, está bien, pero el Estado ya no existía cuando lo agarró Menem, digamos.
si uno define al Estado por las cosas que más o menos tiene que hacer fundamentalmente, si no tiene ni moneda ni dominio de la violencia, ya ese Estado no es que lo mató Menem, sino que ya un poco ya se había muerto, ¿no? Entonces, ese fenómeno, si uno lo ve en la actualidad, ¿no? Uno ve, no solo por lo que puede intuir o lo que es, sino incluso con encuestas. Nosotros hacemos encuestas culturales, le llamamos, que son no tanto sobre cómo va cada candidato, sino qué piensan sobre el Estado, sobre las empresas, sobre el sector privado, sobre el emprendedurismo. Y la realidad es que hubo una frase que usó el gobierno en la pandemia que se llamaba "el Estado te salva", te salvó al Estado, y lo que terminó dando como resultado en espejo fue al revés, el del boom, ¿no? Como si no te salva el mercado. Si el Estado fue las potestades del Estado, digamos, lo que el Estado puede hacer y lo que el Estado puede construir, fue un poco el emblema de la época, de la era kirchnerista, ¿no? En su mejor versión en los años 2000, en una versión ya más económica y culturalmente más fallida en el último tiempo. Cuando eso entra en crisis todo el edificio ese. Entonces, hay una parte donde digamos, el fin de época que se está viviendo no es solo sobre la figura electoral o la capacidad electoral del gobierno, sino es algo un poco más profundo, me parece, que es sobre el planteo más de fondo, que era, bueno, todos si querés, los ejes fundamentales de lo que era la doctrina del kirchnerismo, entre ellas, centralmente, el rol del Estado. Entonces, ahí cuando se hace una especie de rebelión contra eso, es medio obvio que esa rebelión va a venir más por derecha, entre comillas, y sobre todo va a ser más antiestatal. Un poco porque efectivamente lo que casi te diría, así como en lenguaje más coloquial, te diría que lo que uno puede ver en las encuestas y en esos trabajos de focos de investigación sobre todo sobre los jóvenes, y sobre todo sobre los jóvenes pobres, digamos, una idea que sería, si el Estado no puede salvarme, por lo menos que no me rompa las pelotas, ¿no? Claro. O sea, es una idea, ¿no? Bueno, por lo menos correte. La idea de libertad asociada a eso, ¿no? Exactamente. Yo creo que es menos inocente, en el sentido que no es que la gente piensa que el mercado mágicamente y es menos ideológico, es más como diciendo, no, menos, no me bajes línea, no, déjame en paz, aunque claro, sea. Exacto, por lo menos no, correte, o sea, si ya no se vio que no, sí, total. No molestes, y por ahí hasta cae mal también que ayudes a otro, ¿no? A mí déjame, digamos, me refiero a los planes, las cosas, digo. Bueno, es que los planes, por ejemplo, los planes tienen, si uno hace investigación en los sectores populares, y sobre todo en los sectores populares que reciben planes, la relación es hiper compleja y contradictoria, incluso en los que reciben los planes. Sí. O sea, los planes como un objeto de deseo casi no existe. Cada uno dice del otro que el otro le gusta, pero que ellos no lo harían y no les gusta, y es como una cosa que uno necesita, claro. pero a la vez un poco odia, ¿no? Sí. O sea, es como un poco, la relación no es esta idea de que la gente está contenta en recibir planes para no hacer nada, es como una cosa que por lo menos no se registra de esa manera en cuando uno más o menos habla, incluso con los que más necesitan los planes. Rompe un poco también con esa idea de la movilidad social ascendente, ¿no? Es más individual que de generaciones, ¿no? Claro. Más la incluso, búsqueda... por ejemplo, vos preguntás hoy ¿dónde te gustaría trabajar, no? Si tuviese que elegir. Entonces te pones sector privado formal, digamos, sí. Emprendedor o Estado. Y gana Estado y emprendedor y baja sector privado formal, o sea, laburar una empresa en blanco. Claro. Y también esto debe ser la prueba empírica de que en los últimos 10 años no se generó empleo privado. Entonces es como una cosa que ya quedó medio lejos eso, que no da garantía de seguridad. Entonces entre elegir, uno elige la seguridad que te podría plantear laburar en el Estado o déjame en la mía, ¿no? Pero hay una parte ahí en el medio. Entonces el libertarianismo tiene aire y ellos hacen una reivindicación de Menem, un Menem que digamos, como el nuestro, sí. Que si querés lo veíamos más en una perspectiva más del peronismo, sí. Pero la de los libertarios tampoco es el Menem que fue exactamente. Es una especie de idea sobre eso, leída en clave de esta época, ¿no? Porque el Menem era, de hecho el planteo de intervención de Menem en la economía, incluso para hacer esas reformas profundas que hizo, implicaba mucho activismo político, mucha construcción de cuadros. No era lo mismo, no es solamente que no hacían nada. Uno puede ver que rompía también con ciertos, digamos, que innovaba o era algo disruptivo también con la representación de los partidos políticos, porque un poco se salía también de esas estructuras también, ¿no? Y además una fuerte idea de la conducción política, muy peronista. Claro. O sea, el PJ como tal, el Partido Justicialista, nunca estuvo tan estructurado como en la década del 90.
O sea, incluso esta idea, te pido así como una reflexión, esta idea anticasta, por ponerle un nombre, ¿no? Pero bueno, que también engloba el fenómeno Trump contra el establishment, engloba lo de Bolsonaro, etcétera, varios ejemplos en el mundo. Había una cuestión también de romper con ese establishment, sin embargo gobernaba el establishment, ¿no? en los 90. El menemismo, Menem, él mismo se autoconsideraba, él siempre decía, yo como político, miembro del universo de la política, como él para él, y eso se ve mucho en la relación que tenía con Alfonsín y con los radicales, y que después derivó en el pacto para reformar la Constitución, él en ese punto, digamos, casi que se proponía conducir la casta. Claro. O sea, más que eliminarla. Exacto, había un concepto de amigo de los empresarios. Castiarquía, digamos, interesante ahí. Claro, porque si vos lo ves, por ejemplo, empresarios, funcionarios, ¿no? Ministros de Economía, o sea, sí. Y codearse además con todo ese mundo, ese círculo rojo, diríamos hoy. Es que la reforma, tomando el ejemplo de Macri, ¿no? Macri en su libro dice, en los dos libros, pero sobre todo en el primero dice Primer Tiempo, que lo leí, dice, si uno ve, hay como después una línea, ¿no? Una línea que si uno quiere transformar mucho, entonces no tiene apoyo político del círculo rojo y las corporaciones. Y si uno tiene mucho apoyo político y las corporaciones no transforma mucho, ¿no? Ese sería como el dilema del macrismo, o lo que él piensa que fue el dilema de su gobierno. Sin embargo, Menem hizo las dos cosas. O sea, hizo muchas transformaciones con el círculo rojo adentro. Exacto. Inclusive la CGT. O sea, es un formato de reforma que no tiene nada que ver con el que intentó en su momento Macri y Marcos Peña. Por eso mi texto en el libro sobre eso, sobre Macri y Menem en perspectiva comparada. O sea, porque uno le fue bien donde el otro le fue mal, ¿no? O sea, ¿qué hay más allá del contexto? Obviamente distinto a nivel histórico, a nivel de la calle Almuri, lo que ustedes decían. Pero ¿qué hay de la mecánica que es muy distinto, ¿no? Que de un presidente peronista, en el fondo profundamente peronista en su estilo de conducción y en su forma de entender la sociedad, donde hay corporaciones, donde hay sectores, donde hay sindicatos, donde hay cosas, y la idea, si se quiere, más liberal o más de la opinión pública, o la idea más marcopeñista de cómo se hacen reformas en el último gobierno. Entonces, eso para mí es central, porque, digamos, si de volver a ganar una expresión más ligada a la que fue el presidente Macri, sí, uno diría qué reflexión tienen con relación a esto para el futuro, no solamente para el pasado en relación al último gobierno. Bueno, Pablo, ha sido un gusto y vamos a traer este tema a debate de nuevo, seguramente más en un año electoral, así que te agradecemos muchísimo el tiempo. La verdad que es un gusto y obviamente decimos que es un libro que recomendamos y que fomentamos la lectura. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Seguimos conversando. Chao. Bueno, Cali, interesantísimo. A mí me interesa siempre mucho conversar con Pablo porque, bueno, la mayoría lo conoce. Su trabajo en consultoría se dedica un poco a esto, más que medir la coyuntura, profundizar un poco en algunos temas, como analista político. La investigación cultural, ¿no? Del clima de época. La investigación cultural, exactamente. Es alguien que está... dirige Panamá Revista, así que, digamos, alguien que está permanentemente profundizando y investigando y trabajando sobre algunos temas especiales, ¿no? Pero bueno, Cali, en esta quinta temporada, ¿dónde nos encuentran? ¿No? ¿Dónde nos buscan? Los amigos de La Crujía, los libros de La Crujía, no me quiero olvidar. Ya te dije, Necochea. En redes sociales o en todas las plataformas de audio, OP-podcast, etcétera. Nos pueden buscar en WeTalker, en TN Podcast, Spotify. En sí, vos pones OP Podcast y usás la plataforma preferida. Ponés WeTalker OP, Classic y Viral. Exactamente. Y Cali, ¿hacia dónde vamos en lo que viene? No digas nada, si esto recién empieza. Ahí va, nos vemos en el próximo episodio, Damián. Escuchaste OP con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini. WeTalker. Sumamos las partes.